Mi nombre es Rosa María Hernández Rivera. Estuve trabajando en el Banco de Crédito Rural del Norte. Actualmente soy jubilada. Prestaba mis servicios como jefe de cartera en la institución, aquí en la sucursal A. Platícanos de tus papás. Mi padre era Manuel Hernández Guadarrama, mi madre era Ana María Rivera Díaz. Digamos, dos personas que se dedicaban, digamos, al comercio. Ellos vendían, digamos, varias cosas en la sierra, exactamente en Regocijo. Era el lugar donde ellos... Regocijo era un lugar, pues, que no estaba tan habitado, pero sí llegaban ahí las personas y construían su cabaña en el lugar que les parecía mejor. Entonces ellos llegaron, construyeron una cabaña con un pequeño espacio para vender sus artículos que eran como de mercería, que eran de abarrotes, que era lo que ellos vendían. Entonces ahí mismo, un anexo, estaba la casa donde vivían, digamos, la recámara, digamos, donde estaban, digamos, era una especie de calentón rústico que se construía para mantener calor adentro de la cabaña. Y porque el frío, pues como nos damos cuenta siempre, en la sierra es algo tremendo y sigue siendo tremendo el frío. Entonces, como en aquel entonces, se construía una especie de chimenea, de cocedor, en donde se alimentaba digamos, durante la noche se alimentaba con la leña que ahí se reunía para mantener cálido el ambiente. ¿Cuál era el oficio de tus padres? ¿Cómo se llamaba el oficio? Pues mi padre vendía mercería. Varillero, era un varillero y vendía todo lo referente a mercería. Lo traía él él llevaba todas sus cosas a bordo de un burro, de dos burritos. Ahí cargaba toda la mercancía que él expendía. Mi mamá vendía en la tienda que estaba anexa, era un pedazo pequeño, pero ella vendía abarrote, o lo que llevaba de aquí de Durango, y ahí lo vendía, porque en realidad en ese entonces no había dónde comprar en ese lugar. Entonces ellos se encargaban de surtir. Eran lugares no de gran escala, sino pequeños. Cuéntanos tus primeros años de vida, ¿dónde vivías? ¿Aquí en Durango? En los primeros años de mi vida, pues viví aquí en Durango, ¿verdad? Los primeros vivimos ahí por la de Bravo, donde actualmente es el 112. Bravo 112. Posteriormente nos cambiamos a Analco, que en aquel entonces era 107, cambió para 121 y actualmente es Analco 111, donde vivo. ¿Verdad? Ellos aquí ya desde entonces, pues de unos 3, 4 años, ya viví aquí. En las tierras sí viví pues 1 o 2 años nada más, porque ya cuando entraba a estudiar ya no podía salir normalmente, irme con mis papás, sino quedarme aquí con mi abuela para asistir a la escuela, que la primera era de jardín de niños, y ya desde entonces yo ya no volví a salir. Mi madre, ya cuando estuvimos en la escuela, ella como que se vino aquí a Durango para, digamos, que estuviéramos en la escuela. Y aquí se dedicó a tener un comercio, a vender también. ¿En qué escuela estuviste? Primeramente se llamaba Escuela 24, que estaba donde actualmente es la Plaza San Agustín. Posteriormente se cambió donde era el Sol de Durango y cambió para la Escuela 18, Vicenta Saracho. Entonces ya después esa escuela, pero yo ya había salido de sexto año, se cambió donde actualmente es el Museo del Aguacate. Y ahorita está ya por donde está la escuela normal, por ese rumbo está, la 18. Sí. ¿Qué más sabían? ¿Hasta qué se estudiaba? Bueno, ahí era la primaria,
de jardín de niños a primaria, luego ya en la escuela de... Entraba uno como secundaria, que era la escuela prevocacional. Ahí entraba uno a estudiar lo que actualmente es la secundaria, pero que no había secundaria, sino ya estudiaba uno directamente carrera, que era contador privado. Era secretaria o contador privado. Posteriormente se cambió al Instituto Tecnológico y ya quitaron la escuela prevocacional. Ya todo se concentró allá. Primeramente se concentró pues lo que era prevocacional, posteriormente ya era el Instituto Tecnológico, y con el tiempo se ha ido engrandeciendo, ha habido ya las carreras más firmes. ¿Qué carrera estudiaste? No, pues nada, inicié de contador privado, pero terminé como secretaria, porque pues no había, y la terminé en una escuela que era la Academia Victoria, porque pues había pocas instituciones educativas. Entonces, había otra que era muy famosa. Sí, la del maestro Pedro Chávez. La Academia Mercantil Pedro Chávez, esa era muy famosa. ¿Qué pasó con esa? Pues desapareció, con el tiempo desapareció. ¿Dónde estaba? Estaba donde es la Casa de Gobierno, ahí en Bruno Martínez, ahí era la Academia Mercantil Pedro Chávez. ¿Qué diferencia había entre la que tú estudiaste y la Pedro Chávez? Pues que salían como que eran más preparadas allá. Tenían más maestros, entonces con más maestros que prepararon a sus alumnos con, digamos, les daban más preferencia a todo, daban más clases, y acá daban nada más lo muy elemental que se requería en una secretaria. Pero ya con el tiempo uno va estudiando, estudia inglés, se prepara, toma cursos, entonces no viene siendo una simple secretaria. Y en el puesto que uno va ocupando, también hay cursos en donde uno aprende más, se desenvuelve más. Las academias en las que estudiaste y la Pedro Chávez eran Similares. Sí, pero eran de paga o eran... No, eran particulares. ¿Eran particulares? Sí. En la universidad había también carrera comercial. Actualmente todavía está la escuela comercial, ¿verdad? Pero entonces estaba dentro del edificio central. ¿Y por qué no entraste a la universidad? Pues no sé. No entré porque pues, directamente me llevaron a esa escuela, a esa academia. Y entonces si yo hubiera decidido, pues había visto que era mejor la preparación en la universidad. Y cuando vivías aquí, bueno, siempre has vivido En la calle de Analco. En la calle de Analco, ¿qué había? En aquel entonces, en la esquina ahí de Francisco Sarabia y Analco, digamos, había una fábrica de fideos, ¿verdad? Que estuvo mucho tiempo. Entonces ya después, como entraron, ya venían en cajas ya de fábrica de México, la quitaron, ya no fue costeable. Entonces desapareció esa fábrica que aquí había, pues porque siempre, pues, anteriormente pudo haber habido fabriquitas pequeñas de artículos comestibles. ¿Qué otros negocios había aquí en lo que es el barrio de Analco? Bueno, aquí cerca del templo de Analco. ¿Templo? Había frente al Jardín Juárez, estaba el mercadito. En aquel entonces el mercadito no estaba arreglado, entrando así, luego yendo por la calle de Analco y Belisario, entraba uno y estaba carnicerías, había dos carnicerías. Una era de un señor Bañuelos y la otra era de un señor Orrante, ¿verdad? Y esas había también fruterías, había una de una señora Teresa, otra de otra señora Teresa, y había varias vendimias ahí que se extendían en lo que quedaba de espacio solo, se extendían y vendían
Pues lo de la verdura de ocasión, las frutas de ocasión. Ese mercado que dices que había en Analco, ¿es el mismo que había hace como en 1980? Sí, más o menos. ¿O era diferente? No era el mismo, nada más que ese ya lo arreglaron y anexaron un costurero público. Pero esta vez hicieron ese mercado. Digamos, ya le pusieron unas divisiones para que se acomodaran una señora que vendía leche, una carnicería, otra carnicería y otra que daba enfrente, y 2 fruterías, que era donde pues vendían también fruta y verdura de ocasión. ¿Pero tumbaron el mercado de Analco? Sí, lo tumbaron. No, pues antes de que hicieran el anterior. Mande. Más o menos aproximadamente. Lo tumbaron, duró poco tiempo ahí el mercado y luego ya construyeron este mercado de Analco, ¿verdad? Y ese desapareció y quedó como pues parte de Analco, del atrio de Analco. ¿Y dónde está el mercado de Analco actualmente? Actualmente el mercado de Analco está aquí por Belisario Domínguez, donde termina la calle de Arista. Entonces al frente está el mercado de Analco. A un lado del mercado de Analco, del antiguo que tumbaron, ¿qué había? Pues había una casa que le nombran la Casa Roja. Esa casa, la Casa Colorada, esa casa pertenece a Analco. ¿A quién? A Analco. Le corresponde a Analco. Pero desde siempre le corresponde. Desde siempre es como que se la entregaron, se la cedieron. Fue como un regalo. ¿Quién se la regaló? Pues las personas, el propietario que no recuerdo quién era. Y ese se la dejó. Después la arreglaron, digamos, de parte de la presidencia, pero no la han acabado de entrar. Tenía que ser un usufructo de 20 años, que ya pasaron los 20 años, y debía de entregarla para que construyeran ahí un auditorio, construyeran salones para las personas, para los niños que vienen a estudiar. A un lado del templo de Analco, donde estaba el mercadito, a un lado había una señora Lupita. Ella era la que vivía en la Casa Colorada. Ella vivía en la casa. Ella enseñaba a rezar a los niños, prepararlos para la primera comunión. O si los enseñaba a rezar también. Fuera una figura muy característica, digamos que siempre tan amable, siempre dispuesta a que todo el mundo supiera respecto a la religión. ¿Qué otros negocios había? Pues había tiendas. Tiendas. Había tiendas. En Analco, en Mina y la privada de Volantín había una tienda de abarrotes. Otra tienda que estaba en el mercadito también, allá donde era anteriormente, siempre había habido una tienda de abarrotes para complementar todo lo demás que se vendía. Entonces después, allá enfrente se construyó la escuela número 20, la 20 y la 12, ¿verdad? En esa casa primero había sido la casa parroquial. Posteriormente de la casa parroquial fue un cuartel. Todo eso desapareció. Ya actualmente son las escuelas 12 y la número 20. Enfrente otra tienda que aún subsiste, que actualmente son los canastos. Antes el nombre era el Sur de Jalisco. Fue una tienda de abarrotes que duró por mucho tiempo. En la esquina de Arista y Belisario Domínguez había otra tienda que se llamaba el Puerto de Mazatlán. Sí. Y luego, pues las demás pues eran casas, habitación. Enfrente, donde es ahora el mercadito, era una vecindad. Las vecindades aquellas que existieron, era una vecindad muy grande. Vivió mucha gente ahí. Gente que era de aquí del barrio, que se cambió a unas casas y después esa vecindad pues fue demolida y construido el mercado. En la de Arista y Luna había una tienda muy famosa, que antes fue muchas cosas. El Pilón de Oro, ¿no? Ese era primero cantina. En la de Arista y Luna era... Arista y Luna era cantina, el Pilón de Oro. Luego lo cambiaron enfrente y después ya se acabó. Ya no hubo nada.
Y luego por la de Luna, para llegar al puente, está la iglesia bautista, la iglesia protestante bautista, que siempre ha existido y siempre está ahí. Más para acá por Y más para acá por la de... ahorita están los funerales Hernández. Y ahí vivían los Martínez Sida, que eran los dueños de toda esa... La familia esa era muy grande y eran los dueños y eran los que, digamos, siempre, pues, eran propietarios de toda la extensión esa. Después la extensión se la vendieron ya después de mucho tiempo, a las Funerales Hernández. A un lado donde estaba, en un tiempo estuvo ahorita hay una que se llama Hagamos Banco. ¿Qué hay ahí? Antes era la cervecería Carta Blanca. Y era gerente, algo así, uno de los Martínez Sida. ¿Y antes de la cervecería Carta Blanca? No, hasta ahí llego. ¿No fue el Barrilito? ¿No dicen que fue el Barrilito? No, el Barrilito fue, para mí que yo me acuerde, fue en Granada y Volantín. Ahí estuvo. Primero estuvo la Coca. ¿Y antes de la Coca? No, fue cuando construyeron. Y luego posteriormente fue los primeros refrescos que elaboró el Barrilito, que eran Pep del Valle y el de uva, Hit, Pep, Hit y del Valle. ¿Dónde estaban las sodas Excelsior? Las sodas Excelsior estaban con la Coca. La Coca era la que las elaboraba. ¿La Coca? Sí, y por cierto eran bastante ricas, las sodas Excelsior. Había antes dos tipos de sodas hace mucho tiempo. Una de Don Plácido que le nombraban. ¿Y dónde estaba ahí? Esa está, la última vez que yo supe. ¿Dónde empezó? Empezó allá como por el Jardín de San Antonio. Y luego se vino a donde es actualmente el Banobras. Digo, no es, que es ahorita, no es Banobras, es la Contraloría. Ahí se vino. ¿Cómo se llamaba ahí? Era pues era donde se elaboró. Posteriormente, cuando quitaron lo de las sodas, fuera la gota de leche, que duró bastante tiempo. Ese era se la daban a unas personas de pocos recursos, les proporcionaban leche para los niños, y por eso se llamaba la gota de leche. Y de ahí de la gota de leche, ¿a dónde se cambiaron las solitas de Don Plácido? Pues creo que después ya no supe, parece que desaparecieron, ya no fue costeable la elaboración. Enfrente, de ahí terminando una cuadra, a ver, enfrente era donde estaba el Jardín Victoria. Después de la época del ingeniero Dupré Ceniceros, el Jardín Victoria y toda la cuadra esta que abarcaba de Zaragoza, Pino Suárez, Bruno Martínez, y hasta el Jardín Victoria, todo eso es lo que actualmente es la Plaza Cuarto Centenario. Ahí había casas. Había casas. Había dos cuadritas, ¿verdad? En medio de las dos cuadritas era una calle que se llamaba del Arco. Después desapareció todo eso. Desapareció las casas que estaban en la cuadra acá de Zaragoza, Pino Suárez y el Jardín Victoria. Y estaba la otra por Bruno Martínez, Pino Suárez y la calle del Arco. Eran dos manzanas, que esas las demolieron. Parece ser que se las compraron a los propietarios y luego se edificó la Plaza Cuarto Centenario. Aquí por Analco, ¿qué otros negocios había? ¿Había zapatería donde arreglaban zapatos, donde vendían carbón? Sí, ahí en la esquina en Analco y Arista fue una carbonería. Ahí sí vendían carbón, leña, ocote, cal. Y en la calle de Mina, en donde casi choca la calle de la privada de Volantín, había otra donde vendían carbón, leña. La de la carbonería de aquí de Analco y Arista era un señor Don David, ¿verdad? Y allá la del otro era un señor Gertrudis, eran los dueños. La que estaba por Mina antes de llegar a la callecita esa que está. ¿Lecherías? Lecherías una estaba aquí donde está las oficinas estas, ¿verdad? Era de estas oficinas que están aquí de San Dimas.
por Sí, la calle de Analco. de Analco. Era la lechería de la señorita Nicolás. Luego en la esquina había otra lechería, era de las Saucedo, que en ese entonces era Lucita y Chonita, dos hermanas que se encargaban. La demás familia pues estaban jóvenes unos. Los que actualmente viven pues todavía no nacían. Otra lechería, después de esas que las quitaron, estaba una lechería por la de Mina, la de Conchita. Y en el mercadito estaba una señora de los Soria, que vendía leche también. ¿Y las que estaban acá atrás por las de Elizabeth y Alicia? Pues esa era Conchita. Sí. Elizabeth y Alicia. Y que le llegaban en la mañana, la leche le llegaba en carretón. Le llegaban así, pues cuando ya entró la leche, que actualmente es la que fabrican, la leche buena y todo eso, desaparecieron todas las lecherías. De vez en cuando hay alguien que trae leche de otra parte, pero muy poca. Personajes importantes que nacieron aquí. Personajes que vivían por aquí, en la calle de Mina, entre Francisco Sarabia y Arista, vivía el licenciado, vivía la familia, y cuando estaba joven y de estudiante estaba el licenciado Ramírez Gamero. Aquí en la esquina, ¿Quién fue Ramírez Gamero? el licenciado Ramírez Gamero fue gobernador de aquí del estado de Durango. Otro gobernador de aquí del estado de Durango que vivió después de que se casó muy poco tiempo fue el licenciado Maximiliano Silerio, que vivía en Analco y Francisco Sarabia. ¿Por qué se cambió? Pues posiblemente a su casa, ¿verdad? Porque aquí era la casa de los suegros. Entonces acá por la de calle de Belisario Domínguez, entre Arista y Francisco Sarabia, vivía el licenciado, la familia del licenciado, y él vivía ahí cuando eran chicos, cuando fue estudiante, el licenciado Sergio Guerrero Mier, que también fue gobernador de aquí del estado de Durango. Fueron los personajes más relevantes. ¿Algún otro negocio, alguna importante que haya estado aquí por Analco o por el centro? ¿Dónde estaban las sodas Excelsior? Las sodas Excelsior estaban donde estaba la Coca. La Coca estuvo aquí en Granada y Volantín. El edificio actualmente persiste, pero ahí estaba, ahí era donde la Coca estaba, donde se fabricaban las sodas esas Excelsior. Y entonces la Coca se fue ya a un lugar más grande. ¿Qué es donde? ¿Le dice también dónde? Pues para el oriente estaba. Y luego ya se cambiaron fuera de aquí de la ciudad, donde actualmente está. Y ahorita, y estaba ahí por cerca de la central camionera, se fueron ahí el Barrilito. Y ya no está acá, ya no estuvo nada. Ahora son oficinas. Y ahí el Barrilito, y ahí afuera estaban unas, como digamos, unas esculturas de los refrescos. ¿Una fuente? Sí, una fuente con esculturas, y eran de los refrescos que ahí se fabricaban. ¿Cómo se iba a Mazatlán? Anteriormente, ya hace bastante tiempo, nada más primeramente, las personas viajaban a bordo a lomo de mula. Entonces casi siempre eran, o arrieros, que les nombraban. Arrieros son las personas que llevaban mercancía de aquí al puerto de Mazatlán. Entonces, llevaban no cosas, digamos, tan rimbombantes, metates, llevaban cosas con las que podían trabajar allá las personas que les pedían, telas, lo que necesitaban. Aquí lo conseguían en Durango y lo llevaban al lomo de mula. Eran, digamos, hacían de un mes los arrieros, y las personas que iban por su cuenta hacían por lo regular casi 2 meses, porque iban caminando, iban trabajando en rancherías, en donde les daban trabajo para poder continuar con su camino. Llegaban entre un mes, mes y medio y 2 meses. Se iban por el camino, casi siempre atravesaban por el río Baluarte. Ya después vino la carretera, que era pura terracería. Entonces eran camionetitas las primeras que iniciaron los viajes a Mazatlán, con
3, 4, con 5 pasajeros. ¿Y había carretera? No, era terracería. ¿Cuánto hacían? Sí, como 7, 8 horas. Sí, pero era como era la terracería y toda la gente llegaba o de allá o llegaba allá, toda hasta con las pestañas llenas de polvo, porque no había, era una polvadera tremenda. Y creo que no ocurrían accidentes tantos con la camionetita esa que se iba, porque primero empezó camionetita, luego empezó un autobús un poquito más grande y luego ya cuando fue carretera, ya fueron los autobuses más grandes. ¿Dónde estaban las centrales camioneras? La central camionera para Mazatlán estaba en Transportes del Norte, era la primera y está casi enfrente de donde es ahorita la Posada San Agustín, anexa a la Plaza San Agustín. Ahí estaba Transportes del Norte. ¿Qué otras líneas de camiones hay? Otra, había los transportes Estrella Blanca. Primero estaban ahí por la de Pasteur, luego ya se concentraron a la central camionera. Estaban los ómnibus de México, que eran autobuses Flecha Roja. Luego fueron ómnibus de México y se concentraron también allá. Y yo que supe, se concentró los Estrella Blanca, los ómnibus y otros también, los que actualmente están. ¿Cómo era el servicio público aquí? ¿Había taxis? El servicio público inicialmente primeramente eran aquellos cochecitos. Yo conocí 2. Uno era de un señor que se llamaba Isaac y traía un cochecito todo cerrado tirado por un caballito. Otro señor era don Casiano, que traía un cochecito un poco menos arreglado y se llamaba don Casiano. Eso hacían los viajes como si fueran taxis de la casa de la persona que lo pedía, que los localizaba a la estación. Luego se vinieron eran los cochecitos que les llamaban veinteros. Había una ruta. La ruta pasaba ahí por las Alamedas, cogía la de Patoni, daba vuelta hasta la de, creo que es a Felipe Pescador o un poquito antes, daba vuelta y volvía por Independencia. Un poco antes de Felipe Pescador, daba vuelta por Independencia y volvía a entrar a hacer el mismo recorrido por las Alamedas, otra vez. Y ese primero inicialmente no había más que esos carritos y no había otro medio de transporte. ¿Había taxis? No. Y entonces esos carritos eran los que daban servicio, pero nada más por la ruta, lo demás era a pie. O la gente que tenía vehículo era la que iba de un lado a otro. Entonces ellos, digamos, cobraban 20 centavos, creo que inicialmente. Después cobraron 30 centavos, después 50 centavos. Y luego ya se vino el cambio de que ya hubo taxis, pero eran sitios en diferentes partes de la ciudad, en donde ya la gente ya les llamaba por teléfono y acudían a prestar el servicio. Y ahora lo que vemos todos, que en toda la ciudad hay taxis. Uno que otro sitio, ¿verdad? Pero en toda la ciudad uno puede esperar un taxi como en las grandes ciudades y abordarlo. Ya nos platicaste que estudiaste en la primaria, luego estudiaste comercio, luego ¿cómo hiciste para trabajar? Pues entré, ¿Era fácil no, conseguir trabajo? pues es como actualmente es. Nunca hay plazas, nunca había trabajo. Pero hubo quien entré al gobierno, primero entré a la dirección de catastro, después pasé a la tesorería, posteriormente al departamento de máquinas contables y luego a la Secretaría Particular de Gobierno. Platícanos tus paradas por las diferentes oficinas. A ver, Cuando yo entré a la dirección de catastro. Pues entré como administrativo, en algo en administrativo, pues a trabajar escribiendo máquina, tomataquirafía, como una secretaria. Luego me llamaron para la tesorería y ahí también entré como secretaria. Me ofrecieron trabajo en el departamento de máquinas contables, que eran las máquinas, digamos las primeras computadoras que había. Eran unas máquinas bastante grandes, las que empezaron a hacer el trabajo más ágil. Entonces ya antes se ocupaban un espacio grande, eran máquinas muy grandes
Y entonces después ya vino los equipos un poco más pequeños, más sofisticados. Y actualmente pues con una computadora se hace lo que se hacía con tanta máquina. Nos prepara. ¿Cómo sí? A ver, ¿qué había en las computadoras? En las computadoras, ¿Cómo era? ¿Cuál era el proceso? en las computadoras, digo, en las máquinas IBM, lo que se elaboraba eran los para pagar los impuestos, predial, tanto el predial como el rústico. Entonces ahí el rústico es del campo, todo lo que se cobraba del campo. Más bien era todo lo que se hacía, lo del campo, el capital rústico. Ese siempre se ha nombrado rústico. Y el urbano es lo que se cobraba aquí en la ciudad. Ya cuando fueron ya las computadoras más en forma, el rústico y el urbano entraron juntos. Ahorita pues es lo mismo, lo siguen haciendo en todo a través de la computadora. ¿Tú qué haces en la computadora? Yo recibía los pagos que hacían en las sucursales. Todos eran en los municipios, no eran sucursales. Eran todos los municipios que ellos cobraban, se elaboraban aquí los recibos, que eran en tarjetas. Unas tarjetas que tenían 80 columnas que inicialmente se perforaban con el nombre del sujeto de crédito. Y después ya se elaboraba el recibo. Y el recibo lo devolvían cada una de las recaudaciones de rentas. Cada 8 días mandaban lo que cobraban ellos durante la semana, durante la quincena o durante el mes, y aquí se les controlaba de acuerdo a lo que se les había enviado. Entonces ahí se hacían también las nóminas. Y empezó por llevarse un control de las placas, pero no se efectuó. Faltaron muchos detalles para concretarse. ¿Tú programabas la computadora o qué hacías? Sí había una máquina, la 408, y esa, lo que ahora se hace por programas, se hacía por tableros. Entonces ahí era, digamos, supongamos las 80 columnas de la tarjeta, y ahí sumaba, restaba, dividía, listaba, ¿verdad? El listar era con todo el proceso, pero iba también con el nombre de la persona. Como las nóminas, ahí salían todas las nóminas de todas las oficinas y las nóminas en parte también las de las oficinas de foráneas. ¿Cómo se guardaba la información en la computadora? Pues ahí no se guardaba, se tenían como expedientes. ¿Verdad? Se guardaban las balanzas de comprobación que eran de contabilidad. Había un expediente, ellos la guardaban. Teníamos tarjetas, que era el archivo, ahí estaba también. Pero no como ahora que se guarda todo. Ya cuando fue avanzando, se fue guardando pues dentro de las memorias, que como quien dice. Luego, ¿seguiste ahí máquinas? ¿Dónde es? No, me fui al Banco de Crédito Rural. No, después de máquinas me fui a la Secretaría Particular de Gobierno. ¿A dónde? A la Secretaría Particular de Gobierno, donde estaba el señor gobernador. Me pidieron por un día y ahí me quedé el resto. Estaba en ese entonces el ingeniero Enrique Dupré Ceniceros. Era el que estuvo cuando el movimiento del Cerro, ¿verdad? Que fueron 57 días de mítines en la plaza. Terminó el movimiento del Cerro y el ingeniero pues continuó con su trabajo, y era un jueves, que era la audiencia de campesinos. Entonces le llamaron de México el licenciado Luis Echeverría y le comunicó que los poderes aquí en Durango habían desaparecido. Entonces él dejó la audiencia de campesinos en manos del secretario de Gobierno. Él la terminó y él se fue a su despacho. Por la tarde lo visitaron varias personas presentándole su adhesión por la desaparición de los poderes, pero todo fue en calma, desapareció. Aquí no hubo nada, pues sí, que estuviera en peligro la seguridad de la ciudad, ¿no? Otro día llegó el licenciado Ángel Rodríguez Solórzano, y en donde estaba el Salón de los Diputados, digamos, ahí tomó posesión, ya entró a su oficina
y el ingeniero Enrique Dupré Ceniceros salió y él se fue a México, ya directamente. No hubo... No, nada. Fue una cosa como alguien que sale de una oficina y se va a su casa, ya, se acabó. ¿Qué fue el movimiento del 66? ¿Qué querían? Pues ellos querían que, no sé qué, empezaron un movimiento como querían que aquí Durango fuera un lugar más pujante, que hubiera industrias. Entonces a alguien se le ocurrió decir que podían poner aquí la fundidora del Cerro del Mercado, que por qué tenía que irse allá a Monterrey el mineral de hierro que salía de aquí. Entonces alguien hizo el movimiento y a alguien le pareció que era bueno. Y entonces empezó el movimiento que duró 57 días. Los muchachos tomaron tomaron las oficinas del Cerro del Mercado y el Cerro del Mercado. Entonces no permitieron que trabajaran allí nadie. Cuando ya lo dejaron después de 57 días, se volvió otra vez a reanudar el trabajo ahí. Pero ahí en el tiempo que estuvieron los muchachos, y como todos los relajos, uno se cayó en un tiro de una de las minas, se mató. Un chico creo de 14 años. Y todo eso lo querían culpar al gobierno cuando la culpa era de todos los chicos que se pasaban el día allí en el cerro. No había escuela, no había... Dicen que la gente los apoyó. Sí, les apoyaba con alimentos, les apoyaba con cobijas, les apoyaba con algo. Como que la gente estaba de acuerdo, como que la gente quería que hubiera algún movimiento para que aquí la ciudad de Durango estuviera más pujante, que hubiera más, pues sí, como quien dice, que hubiera más dinero. Pero es que ellos no sabían que al venirse aquí la fundidora iba a echar a perder el agua, iba a echar a perder el aire, como sucede donde está en Rosita Coahuila, que hay procesos en el carbono y que el viento, ahí todo está lleno del viento, estás tú respirando y respiras carbón. No sé si actualmente siga igual, porque eso fue hace mucho tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué pensaban en el gobierno del movimiento del 66? ¿Qué se oía entre la gente? Pues no, pues la gente estaba molesta. ¿Qué decían? El gobernador no decía, pero todo el mundo estaba molesto. Porque había venido a quitar la quietud, había venido a quitar de aquí de Durango la calma, el trabajo, todo. Entonces al hacer todos los días, durante 57 días, hubo un mitin. Culpaban a todo, ellos trataban de culpar a todo el mundo, al gobierno, a todos, que porque no permitían que se engrandeciera aquí la ciudad. Ellos nunca pensaron que aquí lo que se necesitaba para traer una fundidora, pues es mucho dinero. Ellos no pensaban que aquí en Durango se iba a echar a perder el agua, el aire. Ellos nada más creían que vamos a traer la fundidora, la instalamos ya y ya estuvo listo todo. Pero se necesitaba un proceso completo. Ese proceso ya estaba instalado allá en Monterrey, en donde actualmente está todavía. Luego de ahí, secretaria particular. De ahí me fui al Banco de Crédito Rural y ahí me jubilé. Actualmente soy jubilada del Banco de Crédito Rural. ¿Qué hacías en el banco? ¿Cómo llegaste? Llegué primero primero era a la residencia del Banco Agropecuario, que estaba por la calle Negrete entre Zaragoza y Bruno Martínez. Luego hubo un movimiento en donde dijeron que se iban a fusionar los tres bancos de crédito que había aquí en Durango: el Banco de Crédito Ejidal y el Banco de Crédito Agrícola y el Banco de Crédito y el Banco Agropecuario. En el 75 se fusionaron a nivel nacional y ya nada más quedó como Banco de Crédito Rural. Y entonces pues desapareció el Banco de Crédito Rural más o menos como casi a fines del 90. ¿Por qué desapareció? Desapareció pues porque se acabó el dinero, no pagaron. Hubo muchos créditos, quedaron pendientes de pagar miles de millones de pesos los campesinos. Les dieron y los campesinos volvieron a estar como estaban antes, pobres.
Tenemos un ejemplo aquí en Lerdo, en el ejido Lerdo de Tejada, cuando era ejido. Ahí iba a ser una cuenca, hizo una cuenca lechera. Era un ejido piloto. Allí mismo sembraban para darles de comer a todo su ganado. El ganado vino de Chino, California. Las primeras vaquillas cargadas al primer parto vinieron como 195. Otras nacieron y vino otra remesa. Y eran de 200 y pico. La leche la entregaban ahí a Carnation todas las tardes. Pero parece ser que no quisieron los campesinos trabajar ahí. Se venían aquí a la ciudad a trabajar de albañiles, de otra cosa. Y dejaron caer el ahí porque nada más el socio delegado era el que le hacía frente a todo, y dejaron recaer esa industria. Se perdió todo lo que era todo lo que era la cuenca lechera. Habían sido riquísimos ellos, pero no quisieron hacerlo. Entonces vendieron todo, vaquillas, vacas. Y entonces vendieron todo lo que era digamos, el equipo para la ordeña, lo vendieron, hasta las sombras donde estaban las vacas, hasta esas vendieron. Vendieron todo, quedó solo. Entonces la gente volvió a quedar pobre. Y entonces ahora lo que hicieron es que vendieron todo para convertirlo en fraccionamiento urbano. Ya ven que toda la parte que rodea la ciudad, que antes eran siembras, ya no son. Ahora son fraccionamientos, colonias que han hecho. ¿Qué otro ejemplo hay como ese? Pues casi todos. No, ¿qué otro ejemplo hay así como ese, que les dieron dinero? Les dieron maquinaria, toda la maquinaria que necesitaron, yo creo que también la vendieron. Pero si se repartieron el dinero, era una cantidad ínfima. Por eso, ¿qué otros ejemplos hay así como ese que me estás contando? Que te hayas dado cuenta en el banco, que les dieron a esta gente, pues les dieron a muchos para que trabajaran. Les dieron. Había allá en Xúchitl, había 3 sociedades que estaban muy pujantes también y desaparecieron. Ahí sembraban frijol, chile, maíz, ¿verdad? Pero desaparecieron también esas. Hubo un año que estuvo un año muy tremendo, y los frijoles, aunque la mata estaba grande, tenían unos cuantos ejotes. El chile casi no se dio. Hubo épocas de sequía. Ahora también del Banco de Crédito Rural dependían, pues, de Encanatlán. Daban crédito a los fruticultores. En Canatlán, en Ideal, en Santiago. Porque de ahí dependían, esas 3 sucursales dependían de aquí de Durango. Otras dependían de Torreón, que eran de Guadalupe Victoria. Dependía Rodeo, dependía Vicente Guerrero, Xúchitl, Francisco y Madero. Y otros ya dependían de la oficina matriz. Entonces, ¿sí sirvió lo que hizo el banco? ¿No sirvió? Sí sirvió, sí servía lo que daba el banco, porque trataba de ayudar al campesino. Pero el campesino no lo aceptaba. Siempre ha creído que él no tiene por qué trabajar tanto, que el gobierno. Entonces hubo varios programas y al final les quitaban lo que debían. Eso se castigaba, lo castigaba Hacienda, y se iba, supongamos, lo sacaban de un cajón al otro. ¿Qué era la ANAXA? ANAXA era la aseguradora agrícola. Y la aseguradora agrícola, todos los campesinos, todos se aseguraban con ANAXA. El banco se encargaba de que se aseguraran todos. Al final, cuando el año era malo, les reponían. No es todo exactamente, pero es una cantidad suficientemente considerable. Y esa se las reponía ANAXA, que también desapareció al parejo de Banco Rural. Había muchas ahorita dice López Obrador que el problema de México es la corrupción. ¿Había mucha corrupción? Yo creo que siempre había. En el banco, NAXA y todo, o sea, en todo lo que pasaste por tus trabajos, ¿había mucha corrupción antes o hay más ahorita o es la misma? Pues no sabría balancear, no sabría
equiparar cuál sea más. Pero siempre ha habido, corrupción siempre ha habido. Y siempre habrá. Digamos porque siempre habrá pretitos negros en el arroz. Y ya ven que nunca, sí, ojalá y que todo mundo pensara que para que el país se desarrolle más, tenga más dinero, no haya pobreza, no haya hambre, vamos a aportar nuestra honradez que tenemos cada quien. No vamos a ver que porque ahí hay tirados 50 billetes de a 10 pesos, pues o de 100 pesos, 50 billetes que están tirados y nadie los recoja, pues yo me los voy a guardar, ¿no? A lo mejor esos billetes que están ahí pertenecen a alguien y esa persona se le olvidó que los tenía ahí, regresa, los recoge y nadie va a sufrir nada. Entonces la corrupción es no aceptar eso, sino hacerme cargo yo o coger lo que está ahí. ¿Algunos jefes que recuerdes que hayan sido buenos jefes, como en el banco, que recuerdes con cariño? Gente que recuerdes, ¿fue fácil tu trabajo en el banco? Sí, fue fácil. Hubo mucha gente muy buena, muy amable, funcionarios que se portaban bastante bien con nosotros. Teníamos, por ejemplo, actualmente todavía vive ahí por la de Aquiles Cerdán, entre Bruno Martínez y Victoria, ¿verdad? Es la siguiente para allá. Vive el señor Enríquez, que era contador de ahí del banco. Tuvimos de jefes un jefe de crédito, el señor García Blanchet, el señor Pulido, que eran gentes maravillosas. Tuvimos de gerentes, tuvimos muchos gerentes, unas personas muy buenas, uno que se noté mucho, había un ingeniero Segura o un ingeniero Ferráez. De los últimos que yo conocí fue don Antonio García, que fue gerente también, muy buena persona, ¿verdad? Hubo muchos cambios. Hubo gente pues casi todos eran gente muy buena, gente que veía por nosotros. ¿Por qué no te fuiste de Durango? Si se podía ir uno en el banco y había cambios a otros lugares. No, pues, porque estaba aquí vivíamos. Y era irme a otro lugar, era desincomodarme, vivir lejos de mi familia. Pues no. Y siempre estaba uno acostumbrado a su familia, a vivir en la familia. ¿Siempre viviste aquí? Siempre viví. ¿Dónde se divertían? ¿A dónde se iban? Antes había discotecas, antros. Pues sí, había lugares donde ir a bailar. Había un lugar donde iba uno a bailar, era el que yo me acuerde. Pues ya fui cuando casi lo iban a quitar, el Club Durango. Íbamos al cine, en ese entonces estaban bien, los cines que estaban era el Principal, el Victoria y el Imperio, inicialmente. El cine Victoria está por la de Bruno Martínez, entre 5 de febrero y 20. El cine Principal está por 20 de noviembre, entre Bruno Martínez y Zaragoza. El cine Imperio está por Constitución entre Gabino Barreda y Coronado, que ya no es cine. No sé, actualmente será un espacio abierto ya que demolieron todo. ¿Y cómo estaba ese cine Imperio? Pues era un cine que por cierto tenía me gustaba lo que tenía unas pinturas en la pared, ¿verdad? Estaban bonitas, sí, las pinturas. El cine Principal tenía el Cerro del Mercado, en unas pinturas. Eran frescos que estaban ahí adentro en la sala, ya la sala donde uno veía la película, estaban del lado derecho y del lado derecho estaba el Cerro del Mercado. Del lado izquierdo no, porque había muchas puertas. ¿A dónde más iban? ¿Cine? Ahí Pues fiestas familiares, días de campo. Los domingos salían al cine. No sé. Al cine o bien ¿Si iban a algún bar, No, a bailar. No, a un bar. O a tomar algo. Pues, ¿dónde iban? Pues donde se reunió uno era en el Hotel Casablanca, que siempre ha existido, sí. Es a donde íbamos a tomar. En La Única. Tomaba uno café. La Única estaba en donde, ahí por la D, 20 de noviembre, por Constitución, entre 20 de noviembre y 5 de febrero, donde está actualmente
donde fue Cavalier, y ahorita es otra tienda de ropa de deporte. Ahí era la única. Ahí era ¿Hay la otra única que vende carnitas? No, ahí era cafetería. Cafetería y restaurante. Y luego después fue otra cafetería ahí en 20, donde está ahorita una nevería, la Michoacana, ahí era Benavides. Pero no, Benavides tenía su fuente de sodas, anexa a su farmacia y perfumería. Entonces eran los lugares donde uno se reunía, ¿verdad? No había muchos lugares a donde ir. En la de Juárez y 5 de febrero, ¿qué había ahí? Ahorita está el McDonald's. Ahí era otro lugar que se llamaba Excelsior, en donde vendían nieve, pues café. ¿No es la misma que la Excelsior, que las solitas Excelsior no era de... No. Pero acá era nieve. Era una cosa riquísima que no ha vuelto a existir aquí en Durango. Preparaban una nieve, unos pasteles, todo. Era riquísimo. ¿Había pastelerías? Así como Monchis, así. Pues pastelerías eran particulares. No había... O en las estas panaderías. Pues que no eran tan ricos. Y esa Excelsior preparaba unos pasteles muy ricos. Ahorita ya se ha generalizado, digamos, la elaboración de pasteles. ¿Qué estaba por la de... atrás, bueno, donde se Cine Alameda, donde era el Cine Alameda y por la de... Bueno, pues ahí eran locales. ¿Y antes qué? No, pues nada más yo me acuerdo que eran locales. Luego construyeron el Cine Alameda. Luego el Cine Alameda estuvo funcionando por bastante tiempo y pues como el lugar no está muy bonito, ya lo quitaron. Entonces el Cine Alameda estuvo cerrado por mucho tiempo. Entonces lo empezaron a fraccionar y a hacer locales comerciales. Actualmente ya todo ahí es un centro comercial. Más bien lo que venden todo es abarrotes, frutas, legumbres. Ahora venden de comida para mascotas. Anteriormente, cuando tú trabajaste en el Banco Rural y viajabas en avión, ¿dónde estaban los aeropuertos? Pues en el aeropuerto. Pero anteriormente no había otro aeropuerto. Había otro aeropuerto acá para el sur. Mucho antes de llegar a la ferrería, ahí estaba el aeropuerto. Que era más pequeño, pero pues ahí estaba. Pero sí llegaban aviones más o menos de regular tamaño. Y entonces ya el aeropuerto se vino a donde actualmente está. Pero ahí ya fraccionaron, muchas personas compraron y otros que eran dueños de por ahí, pero vendieron todo. Y ahorita, por ejemplo, pues ya ves, la mancha urbana ha alcanzado la ferrería, ha alcanzado todo. Ya está allá en ha alcanzado el Nayar, ha alcanzado el pueblito. Y sigue todavía avanzando la mancha urbana. En el Jardín Juárez, en la escuela primaria que está ahí a un costado, ¿qué había ahí antes? Yo no me acuerdo ahí qué había. Pero ahí fue casa parroquial. Luego fue ¿cómo se llama? Un cuartel. El jardín siempre ha estado igual, siempre ha estado enfrente. Lo han ido remodelando en una forma u otra. Ha tenido varias remodelaciones, ¿verdad? Lo malo es que como no lo cuidan, las bancas son destruidas, cuando se podía ver tan bonito que estuvieran arregladas. Toda la gente que pasa por ahí arranca en donde se sientan las personas. Son como las bancas que hay en Analco. ¿Qué les costaba dejarlas? No, está arrancado donde se sienta uno, entonces donde te sientas no hay, están ahí las bancas nada más con respaldo. Ahora pues ahí el jardín siempre ha sido. Después, yo cuando ya me di cuenta, fue cuando ya fue la escuela. Ya. Primero la escuela 12 y luego la escuela 20. ¿La panadería que está a un lado? Ya hace mucho que tiene la panadería. Aquí por la de Analco había una panadería, en donde es ahora la Casa Santa María, dice ahí afuerita. Pero ella era una panadería de un señor, don Manuel, que duró mucho tiempo. ¿En qué calles? Aquí en esta calle de Analco, entre Arista y la privada de Volantín, en la acera de allá de enfrente. Es la casa que estaban ahí los campos.
que vivían. Entonces ahí era panadería antes que ellos duraron mucho tiempo viviendo ahí y luego fue la panadería. Antes fue la panadería y luego vivieron ellos y luego ya después se separaron todos y la vendieron. Me comentaba hace un momento de que había varios puentes desde Allende hasta, bueno, casi todos los Dolores del Río. ¿Cuántos puentes quedaron de los que había? Había más puentes. Había el puente, no sé si allá por Negrete había uno, pero siguen los puentes de allá, el Puente Negro y todos esos realmente no los conocí bien, pero sí estaba el puente de Granada, en la calle Granada, luego seguía el puente de Allende, luego el puente de Analco, el puente de Luna, y había el puente ese de Zarco, no antes del de Zarco, el de Luna, y luego había el de Urrea, que le nombraban el puente de la Pasadita. La Pasadita era porque había una cantina por ahí enfrente. Y en vez de decirle el puente de Urrea, le decían el puente de la Pasadita. Más para allá estaba el puente de Zarco. Hasta ahí llegaba yo. Y ahí enseguida estaba donde ahora es también un fraccionamiento, Colonia Cuarto Centenario. Era el Rastro de aquí de Durango. Ahí no. Vete aquí derecho. Por la acequia. Sí, después del cuartel, para allá, estaba el Rastro municipal, que era donde sacrificaban ahí vacas, cerdos y ganado caprino. ¿Ya se acabó? No, faltan unos minutos, 3. Pues ya la despedida. Ya es la despedida. Si quiere despedida. Ahí por la de Morelos había una que vendían pollos que los mataban ahí. ¿Es Morelos o Granada? ¿Por cuál? Pues esa no me acuerdo. Porque casi siempre ya vendían los pollos, ya los traían de tapias, que decían. No, pero los mataban acá, por la de Granada, una de esas. Aquí por la de Belisario Domínguez había una señora donde estaba ahora Ricardo, donde venden los elotes, se llamaba la señora Dolores. Otra señora. Y esa señora mataba y sacrificaba los pollos, los pelaba y se los vendía uno. Así lo hacían allá, porque yo me acuerdo, no sé si iba con mi mamá, metían al pollo al revés, cortaban la cabeza. Sí. Y lo pelan. No, ese yo no fui. No, a mí no me gustó porque No, estaba muy feo. ni comía pollo. No, estaba muy feo con el cuento de todo lo que, la forma en que sacrifican un pollo. Y actualmente lo hacen igual. A veces los pollos vienen quebrados de las alas, de las piernas, porque los hacen igual. Bueno, pues después nos vemos en la próxima ocasión. Pues, Sí. una despedida, algo. Una despedida. Bueno, pues me dio mucho gusto estar platicando con ustedes, recordar cosas que acontecieron. Ojalá que les sirva el material para incrementar ustedes alguna, pues lo que llevan ustedes en historia. Biblioteca virtual. Sí, que espero que sí les sirva, porque a veces pues nosotros somos los que vivimos en esa temporada. Así que gracias. 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 Deja que te hice el micrófono.